Ventilación mecánica. La ventilación mecánica se define como el soporte vital diseñado para reemplazar o soportar la función pulmonar normal. Para este procedimiento debemos de tener dos indicaciones que son generales, como absolutas, que indican un fallo o soporte en la función pulmonar, en casos de apnea, acidosis respiratoria, hipoxemia, en neonatos posoperados, pulmonares o cardíacos. Indicaciones relativas. Son indicaciones clínicas como enfermedad de membrana hialínea, shock, pretérminos y de muy bajo peso. Objetivos de la ventilación mecánica. Como primero tenemos mantener una presión de oxígeno óptima, evitando el barotrauma. 2. Garantizar una adecuada oxigenación. 3. Aumentar la ventilación alveolar. 4. Disminuir el trabajo respiratorio. 5. Resolver atelectasias alveolares. En este procedimiento utilizamos el ventilador mecánico, que es una fuente externa conectada directamente al paciente que produce movimientos de gas dentro y fuera del pulmón. Brinda soporte temporal de la función pulmonar. Es un equipo complejo y altamente invasivo. Tenemos las partes del ventilador mecánico, que son el control, el monitoreo y las alarmas. Ventilador neonatal. Los ventiladores de presión son los de más uso en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Flujo constante de 5 a 12 litros por minuto en extremo superior del tubo endotraqueal, limitado por presión. Mantiene la presión intrapleural establecido durante inspiración, ciclado en tiempo, respiraciones en intervalos fijos. Ventilación mandatoria intermitente. Las respiraciones tienen frecuencia fija. Falta sincronización altera la ventilación. Los modos de la ventilación mecánica son los siguientes: controlada, asistida controlada, ventilación mandatoria intermitente, ventilación intermitente sincronizada, presión positiva de soporte, regula por presión controlada por volumen y el CPAP. La elección del tubo endotraqueal se basará en la edad y el peso. En un niño prematuro de 1000 gramos, el tamaño del tubo endotraqueal será de 2.5 milímetros de diámetro. En un niño de 1000 a 2500 gramos, el tamaño será de 3 milímetros. En un neonato, que es de 6 meses, será de 3 a 3.5 milímetros de diámetro. En un niño de 6 meses a un año, el tamaño será de 3.5 milímetros a 4. En un niño de 1 a 2 años, el tamaño será de 4 a 5 milímetros de diámetro. Y en niños de más de 2 años se aplicará una fórmula que es la edad multiplicada por los años, sumada por la constante de 16 y dividida por 4. Nosotros como personal de enfermería debemos saber la fundamentación teórica que causará que un neonato se someta a ventilación mecánica. Tenemos la acidez respiratoria, que es una afección que ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono que el cuerpo produce. Esto hace que los líquidos corporales, especialmente la sangre, se vuelvan demasiado ácidos. Se da cuando el pH es mayor a 7.35 y la presión de dióxido de carbono es menor a 45 miligramos de mercurio. Sus causas son la hipoventilación, la depresión del sistema nervioso central, lesión neurológica, debilidad. La alcalosis respiratoria es una afección marcada por bajos niveles de dióxido de carbono en la sangre debido a la respiración excesiva, en la que se valora un pH menor de 7.45 y una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 35 milímetros de mercurio, causada por hipoventilación, respuesta fisiológica al dolor, ansiedad o miedo, aumento de las demandas metabólicas, estimulantes respiratorios, lesión del sistema nervioso central y la hipoxemia.
La hipoxia es una agresión al feto o al recién nacido debido a la falta de oxígeno general o en diversos órganos. La hipoxia fetal puede producirse por deterioro en la oxigenación materna, insuficiente irrigación placentaria, alteración del intercambio de gases en la placenta, interrupción de la circulación umbilical, incapacidad del feto para mantener una función cardíaca y circulatoria normales. Membrana hialina. Es un cuadro de dificultad respiratoria severa de inicio temprano. Es propio del neonato y particularmente del prematuro, ya que está asociado a una inmadurez pulmonar. La incidencia de esta patología se relacionará con la edad gestacional, es decir, un neonato que tiene menos de 28 semanas aparecerá en un porcentaje de 60-80%. En un neonato de 32 o 36 semanas se manifestará en 15 a 30%, y en neonatos que son mayores a 37 semanas apenas aparecerá en un 5%. Sus factores de riesgo son diabetes mellitus, embarazo múltiple, partos por cesárea, asfixia, estrés por pueril, sexo masculino. Una vez que contamos con todas las técnicas de asepsia y nos hemos colocado los guantes estériles, realizaremos el procedimiento en sí. Como vemos en la primera imagen, realizamos el posicionamiento para la intubación. La introducción del tubo endotraqueal se puede hacer por una fosa nasal o por la boca. Como vemos, el laringoscopio se coge con la mano izquierda y se introduce por la boca del lactante, de tal forma que aparte de la lengua ligeramente, se puede avanzar con la punta de este hasta que se visualice la epiglotis, traccionando ligeramente hacia arriba y se abre la glotis. Allí visualizaremos las cuerdas bucales. Una vez hecha esta visualización, procederemos a dirigir el tubo hacia la tráquea. En la segunda imagen vemos cómo introducimos el tubo por la nariz del neonato. En la tercera imagen vemos cómo se introduce la pinza de McGill para dirigir correctamente el tubo hacia la tráquea. En la cuarta vemos otra perspectiva de la técnica con la pinza de McGill. Debemos recordar lubricar el tubo antes de introducirlo para que pueda introducirse de mejor manera y de forma más fácil, que sea no muy dolorosa para el neonato. Una vez realizada la técnica, vemos en la imagen que para la comprobación haremos con un fonendoscopio, comprobando que se ventilan correctamente ambos campos pulmonares. Visualmente vemos cómo se levantan los músculos intercostales. Allí vemos cómo actúa el ambú para la comprobación y confirmación de que el tubo está correctamente insertado. Una vez que hemos comprobado que el tubo está correctamente en su sitio, la posición del tubo endotraqueal debe de ser de tal forma que produzca el menor daño posible sobre las mucosas del neonato. La posición ideal es de cúbito supino con el tubo sujetado a un brazo mecánico, de tal forma que lo deje en suspensión. Otra cosa muy importante es la sujeción del tubo. Esta se hace con cinta adhesiva, de tal forma que apoye lo menos posible sobre la piel en nuestra unidad. La sujetamos con un doble pantalón de esparadrapo, uno que sujete la piel y el otro que sujete la circunferencia del tubo, permitiendo que el neonato pueda movilizarse sin desviar la posición del tubo. Posteriormente, en la radiografía, podremos observar la colocación del tubo endotraqueal y, por supuesto, el estado de ventilación. En esta imagen vemos dónde está situada la punta del tubo endotraqueal, y en el monitor podremos apreciar una curva representada de presión del respirador. Los medicamentos más usados en la ventilación mecánica son el midazolam. Es una benzodiazepina de acción rápida. Su inicio de acción es de 2 a 3 minutos y la duración de su efecto es de 0.5 a 2 horas. La dosis de carga es de 0.1 miligramos por kilogramo en vía de administración intravenosa. El etomidante es un agente no narcótico, no barbitúrico. Es un inductor de benzodiazepínico con acción en 15 a 45 segundos y duración de 3 a 13 minutos, con una dosis inicial de 0.3 miligramos por kilogramo. El fentanilo es un narcótico con efecto analgésico y sedante.
El efecto inicial se desarrolla en 60 a 90 segundos y tiene una duración de 45 a 60 minutos, luego de un bolo inicial de 5 a 10 microgramos por kilogramo. El bromuro de mercurio, agente bloqueador neuromuscular no despolarizante. La dosis en adultos y niños mayores de 9 años es de 80 a 100 microgramos por kilogramo en bolo inicial y de 10 a 15 microgramos por kilogramo en dosis de mantenimiento iniciada, 25 a 40 minutos después de la dosis inicial. Complicaciones de la ventilación mecánica. Toda situación anormal durante la ventilación mecánica es potencialmente una complicación grave, porque al comprometer la ventilación pueden llevar a la muerte del paciente. Podemos considerar 4 formas de complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, como tenemos asociadas a los sistemas mecánicos, cuando se presentan problemas con válvulas, mangueras, fuente de gases, conexiones, etc. Probablemente es la primera causa de complicaciones evitables, ya que con un adecuado sistema de seguimiento y alarmas programadas adecuadamente se pueden prevenir y corregir rápidamente en manos del personal entrenado. Luego, asociadas a la vía de aérea artificial. No es infrecuente encontrar estas complicaciones, las que se pueden producir en 3 momentos. Durante la intubación, que aquí se da aspiración de contenido gástrico, arritmias. Es durante la ventilación mecánica, aquí se da la malposición o obstrucción del tubo y extubación accidental. Posteriormente a la extubación, principalmente compromiso de los reflejos de las vías aéreas y secuelas laringotraqueales. Recordemos que la presión de la mucosa traqueal es de 25 a 35 milímetros de mercurio, por lo que el CUF del tubo endotraqueal se debe mantener entre 20 y 25 milímetros de mercurio para reducir el riesgo de lesiones traqueales. Luego tenemos la infección pulmonar, que es la neumonía asociada al ventilador. Al colocar un tubo endotraqueal debemos reemplazar las funciones de la vía aérea superior, como es calentar, humidificar y filtrar el aire, así como realizar un adecuado manejo de las secreciones bronquiales. De lo contrario, favorecemos la aparición de infecciones respiratorias que pueden acarrear como morbilidades, prolongar el soporte de ventilación e inclusive poner en riesgo la vida del paciente. Otra complicación de la ventilación mecánica tenemos las lesiones inducidas por la ventilación mecánica, barotrauma. Es una complicación grave cuya mortalidad alcanza un 10 a 35% y aumenta cuando se atrasa el diagnóstico. El barotrauma engloba una serie de patologías que tienen en común la presencia de aire fuera de las vías aéreas. Cuidados de enfermería. Lavarse las manos, conectar el circuito al respirador en forma aséptica, protegiendo la conexión de salida hacia el paciente con gasa estéril. Colocar agua estéril en el humidificador entibiado y encenderlo hasta que alcance la temperatura recomendada entre 22 grados centígrados a 36 grados centígrados. Los parámetros del respirador deben ser ajustados de acuerdo con la prescripción médica antes de conectar al paciente al respirador. Controlar cada hora los parámetros del respirador. Evaluar los ruidos respiratorios cuando hay algún cambio en el estado del paciente. Mantener el circuito del respirador libre de condensación de agua. Mantener las alarmas del respirador conectadas continuamente. Controlar a menudo la fijación de la cánula endotraqueal. Aspirar la cánula endotraqueal cuando sea necesaria. Usar una técnica estéril de manera sistemática. Administrar sedantes y medicación relajante según la prescripción médica. Observar si hay signos de neumotórax. Cambiar el decúbito cada 6 a 4 horas de acuerdo con la estabilidad del paciente. Proseguir con los cuidados generales para el paciente con trastornos respiratorios.